a todos los papitos. A ver cuántos papitos hay en esta mañana. Un aplauso para ellos. Eso, muy bien. Todos los papis, los paspis, reciban un saludo muy, muy especial de felicitaciones. Gracias por ejecutar esa labor titánica que Dios le ha encomendado. Y si de pronto está por ahí fallando en algunas cositas, actívese, porque la figura suya en su casa es crucial, es importante, ¿sí? Le decía a los hermanos en el primer servicio que fue tan importante lo que Dios hizo de enviar a Jesucristo, su Hijo, por nosotros, que uno de los propósitos más importantes fue revelar el carácter de Dios como Padre, ¿sí? Tanto impactó a los discípulos que Jesús, cuando oraba con Dios, oraba a su Padre, y ellos quisieron aprender a orar así. Ellos sabían orar, porque todo judío sabe orar, pero dijeron: enséñanos a orar, porque fue impactante ver cómo Jesucristo mostró esa faceta desconocida de Dios, un Padre. Y quiero decirte con todo mi corazón, amado papá, que tú representas en tu casa esa faceta de Dios. Así que cumple la cabalidad, no deje que nada te haga sentir. Yo le decía a los hermanos, miren, la mayoría de películas que están saliendo en estos últimos tiempos en las diferentes plataformas que apuntan al tema de la familia, muestran siempre al papá como un tonto, como un bruto, como alguien que el hijo más pequeño lo domina con un dedo, ¿sí? No tiene carácter, la que domina es la esposa. Él es un cero a la izquierda, porque eso es lo que está vendiendo precisamente el mundo, tratando de demostrar que la figura paternal no es necesaria, algo totalmente contrario al diseño de Dios, ¿sí? El diseño de Dios nos habla de que el hombre como padre es fundamental en la construcción de la identidad y del destino de los hijos, tanto del niño como de la niña, ¿sí? Entonces por eso nos damos cuenta cómo Satanás está trabajando de manera impresionante. Así que papás, Dios les colocó en la vida de sus familias para ser instructores del camino. Déjense usar por Dios como instructores del camino que Dios quiere que la familia recorra. Y oremos a Dios para que esos padres sean llenos del Espíritu Santo, de las fuerzas de Dios, para poder hacerle frente a las adversidades en este mundo. Los padres son un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y son un regalo de Dios a nuestra vida. En consecuencia, Dios estableció en las Escrituras que nosotros los hijos debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrarlos porque es el primer mandamiento con promesa. La promesa de que quiero que me vaya bien en la vida, pues entonces debo honrarlos, ¿sí? Debo honrarlos para que me vaya bien en la tierra que el Señor me va a dar y sea de larga vida. Así que debemos agradecer a Dios por el Padre que tenemos. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, todavía lo tengo vivo, ¿sí? Y es una bendición de Dios poder contar con su cariño, con su aprecio, saber que aún en el estado en el que él se encuentra, él ora por cada uno de sus hijos, ¿sí? Y saber que sus oraciones son muy valiosas delante del Señor. Muy bien, y también quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. También les felicitamos porque estamos celebrando aquí en Colombia, hoy estamos celebrando el Día del Padre y deseando que el Señor también arraigue en su corazón esa verdad de ese diseño y te use para ser instrumento poderoso de bendición para los tuyos. Vamos a prepararnos ahora para recibir también la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy básico, pero aparte de ser básico, es supremamente importante para construir nuestra fe en el Señor. ¿Qué tal si inclinas tu cabecita, cierra tus ojos y le pides al Espíritu Santo que Él te pueda orientar en esta mañana a través de la palabra? Señor, gracias porque estamos aquí reunidos con el propósito de recibir una vez más tu instrucción. Queremos recibir de ti tu palabra, Señor, tu enseñanza, tu direccionamiento. Danos, por favor, sabiduría, capacidad de entendimiento, capacidad de aceptar, Señor, con humildad los principios de tu bendita palabra. Hoy deseamos con todo nuestro corazón
ser instruidos, que podamos ver cómo a través de lo que nos vas a plantear, podamos, Señor, revisarnos, examinarnos y tomar decisiones de fondo, porque necesitamos un cambio cada día en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. La temática de hoy, iglesia, es como hacer un recorderis, una remembranza de las cosas más obvias, de las cosas más fundamentales que nosotros hemos oído y hemos de pronto hasta creído acerca del Evangelio. Por eso el título, si quiere colocarle un título a esta enseñanza, es El verdadero Evangelio. Y me gustaría, por favor, que tome nota, porque hay cosas aquí que vamos a estar considerando y que vamos a estar nuevamente desempolvando para que las analicemos con total seriedad, las analicemos con profundidad en el Espíritu, porque a veces lo fundamental terminamos obviándolo, y cuando obviamos algo lo que hacemos es ignorarlo, y la ignorancia, dice la palabra del Señor, que es la falta de conocimiento, nos lleva a la ruina. Permítanme, por favor, hacer lectura para colocar el fundamento bíblico en 2 Corintios capítulo 5, 14 al 17. 2 Corintios 5, 14 al 17. Voy a hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿En qué se ha convertido? En una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Aleluya. Yo quiero informarte de algo que está sucediendo desde hace unas pocas décadas hacia acá en los claustros universitarios cristianos, es decir, en las universidades cristianas donde se estudia la teología, ¿sí? Se le ha venido dando más preponderancia al estudio del Jesús histórico que al estudio del Jesús divino o redentor, ¿sí? Dando a entender que es más práctico y tiene más seriedad estudiar a ese Cristo que se humanó y que vivió 33 años de vida aproximadamente en esta tierra, y empezar a buscar y a esgrimir a ver cómo comió, dónde durmió, ¿sí? No solamente qué dijo, sino de pronto con quiénes compartió, y tratando la palabra es minimizar al Salvador del mundo a simplemente un hombre más, un humano más que vivió en esta tierra y que pues obviamente tuvo una particularidad, y es que desarrolló una moralidad perfecta. Entonces, esta perspectiva se ha venido permeando cada vez más, no solo en los claustros universitarios, sino también en la misma iglesia. Hoy, lamentablemente, estamos teniendo la tendencia a enfocarnos más en un Cristo humanizado, y eso no significa que Cristo sea humano, obviamente, pero el verdadero enfoque, mire, Pablo lo dice aquí. Pablo está hablando de los discípulos y dicen que en algún tiempo ellos se enfocaron en predicar a ese Cristo que lo vieron obviamente como una persona humana. Pero después dice el apóstol Pablo, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Ahora nuestro enfoque no es en ese Cristo humano, sino en ese Cristo divino, en ese Cristo que se convirtió en el redentor de la humanidad, en el que vino a pagar un precio que ningún ser humano podía pagar para poder generar salvación. Entonces nosotros como iglesia necesitamos volver a rescatar la esencia del verdadero evangelio. El gran predicador conocido como Charles Haddon Spurgeon, este londinense,
allá en uno de tantos sermones que él predicó en la iglesia del Tabernáculo, una iglesia, una mega iglesia para su época, 20,000 miembros, en esa época eso era algo totalmente extraño para la época. Él en uno de sus sermones habló sobre la esencia del verdadero evangelio, y mire lo que dijo. Dijo: el corazón del evangelio es la redención. ¿Cuál es el corazón del evangelio? Diga fuerte: redención. Y la esencia de la redención es el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, cuando nos enfocamos en la redención, tenemos que hablar del sacrificio vicario o expiatorio de nuestro Señor. Los que predican esta verdad, predican el evangelio independientemente de toda otra cosa que pudiera confundirlos. O sea, no importa si no pueden predicar de otras cosas que hoy en día se están predicando. Si se enfocan solamente en predicar sobre la expiación, la redención, sobre la obra de Cristo en la cruz, están predicando lo esencial. Y dice: independientemente de toda otra cosa que declaren, aquellos que no predican la redención han perdido el alma y la esencia del mismo mensaje divino. Esto es importante referirlo en esta oportunidad, iglesia, porque el mensaje o el evangelio que hoy está más predominando en nuestro entorno, en nuestro mundo contemporáneo, es un evangelio almático. Es un evangelio cargado de sensacionalismo. Si tú no sientes algo cuando estás en la iglesia, entonces fue un tiempo perdido. Si a ti te exponen frente a una palabra donde te obligan a pensar un poco más, a ser un poco más racional, analítico, y sobre todo llevar a tu mente a construir un pensamiento más concreto con respecto a la obra de Cristo, entonces eso no te impacta. Porque el evangelio que hoy está siendo prácticamente adoptado por la iglesia de este tiempo, que es la iglesia que caracteriza a la Odisea, la libertad de un pueblo, es un evangelio que solamente lo tomo si me sirve para mi necesidad. Lo tomo si de pronto me suple algo que yo requiero, si me sana. Si de pronto tengo una depresión, entonces, y algo me sirve para superar esa depresión, lo tomo. Es el evangelio donde nosotros queremos servirnos del evangelio y no servir al evangelio. Servir al evangelio es servir a la causa de Cristo. Es servir al llamado que Dios nos ha hecho para poder favorecer su reino. Iglesia, se puede estudiar y hasta se pueden comprender muchas verdades cristianas, pero si en realidad nosotros descuidamos el evangelio esencial, el evangelio expiatorio, el evangelio que es para salvación a todo aquel que cree, y lo reducimos a un evangelio teoterapéutico, un evangelio que me sirve para calmar mi ansiedad solamente, pero para después seguir en lo mismo, estamos mal. Ese evangelio realmente deshonra a Dios. La iglesia del siglo XX y la del siglo XXI ha pecado en múltiples ocasiones al respecto. Ahora, hago una pregunta, y creo que usted también se la puede hacer. ¿Por qué parece que justamente esta generación con más estudios y con más recursos disponibles o a disposición es la que más dificultad está teniendo para entender la esencia y la simplicidad del evangelio? Se sobreentiende que tenemos una información impresionante. Hoy en día podemos accesar a una gran cantidad de herramientas, de recursos excelentes para conocer más a fondo la esencia verdadera del evangelio. Yo quedo aterrado cuando voy a las librerías y me dicen los libreros, porque pregunto por ciertos libros que sé que son una gran bendición, y me dicen: no, pastor, esos libros por aquí los trae uno y no pierde la plata. Aquí uno lo que tiene que traer es libros que sean solamente para devocionales, ¿sí? O sea, los libros de literatura devocional se venden como pan caliente, porque la gente lo único que está buscando es cómo calmar ansiedades, temores, miedos.
Pero eso sí, que me vayan a decir que yo tengo que cambiar mi forma de pensar, que tengo que cambiar mis malos hábitos, que tengo que salir de esa vida tibia, de esa vida pecaminosa. No, eso sí, qué pena, pero es que ya me está hablando como muy durito y eso entonces me enoja y eso me ofende y así no son las cosas. Esa clase de mensaje que realmente se predicó desde el comienzo de la iglesia hoy está escaseando, ¿sí? Y si alguien lo empieza a usar y si alguien lo empieza a predicar, entonces ya es impopular, ¿sí? Y la iglesia es la mayor promotora de esa perspectiva. Eso da a entender, hermanos, que estamos en una situación preocupante como iglesia, porque no queremos construirnos realmente en la profundidad y en la esencia de lo que es el evangelio. La gente quiere solamente, o nosotros los cristianos queremos solamente es que nos den caramelitos, pero alimento sólido no. Deme solamente leche, no vianda. Y entonces, ¿sabe cuál es el problema de esto? Que cuando viene la hora de la prueba, cuando viene el día malo, que nos guste o no nos guste, tiene que llegar en algún momento, nos damos cuenta que nuestra fe es muy, pero muy débil. Nuestra fe es una fe completamente tergiversada, que funciona solamente si me siento bien, y si me siento mal, inmediatamente se bloquea. Mis hermanos, no perdamos de vista el norte espiritual del evangelio. ¿Saben cuál es el norte del evangelio? Diga conmigo: Jesucristo. Y Jesucristo, el que murió en la cruz, a este crucificado. Por eso Pablo dijo: mire, cuando fui a donde ustedes me propuse una sola cosa, a no hablarles con palabras de humana sabiduría, sino a predicar solamente a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que tenemos que volver nosotros a fortalecer en nuestra perspectiva de fe. Ya se volvió frase de cajón hablar de Cristo, sí, el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, amén, gloria a Dios. Pero no dimensionamos lo que implicó eso para Dios. En estos días pensaba precisamente sobre el alto precio de la encarnación en la divinidad. Cuando Jesús resucita y ya tenía su cuerpo glorificado, se le aparece a Tomás, el incrédulo, ¿recuerdan? Y cuando se le aparece a Tomás, ¿qué le dice el Señor? ¿O qué le muestra el Señor a Tomás? Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cuando usted mira el Apocalipsis y estudia más a fondo, la adoración celestial está enfocada precisamente al Cordero de Dios. Eso significa que nosotros vamos a estar enfocados en la adoración celestial eterna, enfocados en la encarnación. Vamos a estar viendo todo el tiempo al que traspasamos, para que nunca se nos olvide el precio tan alto que Dios pagó por nosotros. Hablar del Cristo Redentor, hablar del Cristo crucificado, hablar del Cristo que tuvo que dar su vida por nosotros, que tuvo que humanarse, es hablar precisamente del amor tan extraordinario que Dios siempre ha tenido para con nosotros, pero que nosotros muchas veces lo ignoramos o lo minimizamos. ¿Ha pensado en esto? Si Dios no hubiese tomado la decisión de encarnarse, ¿dónde estaríamos nosotros? Digamos, pensemos de manera irresponsable, que pudiéramos vivir 80 años, 100 años, pero todos los días con la certeza de que cuando nos vayamos de aquí, así hayamos disfrutado y lo hubiéramos pasado rico, hubiéramos sido libres en nuestras leyes y hubiéramos hecho lo que quisiéramos, al final nos espera ¿qué? Una separación eterna, donde nunca jamás, después de que nos vayamos de aquí, nunca jamás estaremos con Dios, sino que estaremos separados de Él. ¿Tendría sentido vivir acá? Así como dijo Pablo, es mejor ser abortivo, ¿sí? Entonces, este tema de este momento, que nos ayude, mis hermanos, para volver a desempolvar esas verdades tan valiosas, esas gemas tan maravillosas del Evangelio, que se nos han vuelto tan obvias, y que como son tan obvias, las ignoramos, las tenemos ahí. Mire, yo quiero comenzar hablándole rápidamente sobre 6 esenciales
del Evangelio. Y si usted puede, escríbalas, por favor, porque es importante que usted repase sobre esto, trabaje sobre esto su fe y se examine. 6 esenciales que describen el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que usted se la sabe, pero te voy a ayudar a recordarlas y a colocarlas en la perspectiva correcta. Por ejemplo, el verdadero Evangelio es la buena noticia de Dios para la humanidad condenada. Y hago un énfasis en la última palabra, condenada. La humanidad está condenada. Es la palabra que menos quiere escuchar hoy el ser humano, ¿sí? Por eso el ser humano quiere abolir la Biblia, quiere abolir el cristianismo, quiere abolir todo lo que tenga que ver con Dios, porque si permite que Dios siga presente en su conciencia, va a tener que aceptar su realidad, y la realidad es que está condenado. El ser humano está bajo condenación. Pues la iglesia, nosotros tenemos que ser el portavoz de esa verdad ante el mundo. Así a la gente no le guste, tenemos que aprovechar cada oportunidad que hablamos con el vecino, que hablamos con un familiar, que hablamos con un compañero de trabajo, que hablamos con un jefe o con un subordinado. Tenemos que ser lo suficientemente sinceros. ¿Por qué tuvo que Dios traer el mensaje del Evangelio? Porque el ser humano está bajo condenación. Todos, absolutamente todos los seres humanos. Entonces es esencial, es importante rescatarlo. Ay, sí, es que Dios ama a toda la humanidad. Sí, claro. Pero ¿por qué la amó? Porque precisamente la encontró en un estado de desgracia. Y si Dios no interviene, ay de nosotros, ¿sí? Segundo esencial, el verdadero Evangelio muestra el único camino hacia la salvación. Me parece incoherente cuando uno escucha ciertos creyentes que militan en iglesias cristianas diciendo, no, es que cualquier creencia, cualquier religión nos puede llevar a Dios, por eso yo estoy aquí en esta. No, mis hermanos, eso es una total mentira. Ninguna religión nos lleva a Dios, porque todas las religiones se las inventó el hombre. Todas las religiones, sectas, credos, filosofías son producto de la mente humana y del esfuerzo del hombre de volver a acercarse a Dios. Pero la Biblia dice algo claro: nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano está muerto y un muerto no puede hacer nada. Por eso es que la buena noticia, que se diferencia de cualquier otra propuesta de fe, viene de Dios para el hombre. No es del hombre hacia Dios, es de Dios hacia el hombre. Eso es lo que hace que el Evangelio sea superior a todo lo demás. Y nosotros deberíamos emocionarnos con esto, mis hermanos, porque saber que ahora conocemos el Evangelio, lo creemos, lo entendemos y lo estamos viviendo, es un privilegio, mis hermanos. ¿Cuánta gente quisiera creer en Dios, pero no puede? No sé qué pasa, no sé qué sucede, pero intentan y hacen el esfuerzo y hasta duran un tiempito y después vuelven a caer en un descalabro peor. Pero a ti y a mí Dios nos ha permitido el privilegio de conocer su palabra, de entender su verdad y aplicarla en nuestra vida y ver poco a poco un proceso de transformación. Eso debería ser suficiente para nosotros valorar el Evangelio como el único camino que nos lleva de regreso a Dios y hacérselo saber a la gente. No le dé pena decirle eso a los demás. A mí hay gente que me ha dicho, pastor, pero si todos los caminos conducen a Roma, no importa el camino que se tome, todos vamos a llegar a la misma desembocadura. Qué pena, estás completamente errado. Eso es una filosofía de la nueva era, ¿sí? Ustedes sí saben cuál es la filosofía de la nueva era. La nueva era se conoce como la era de Acuario, ¿sí? Antes de la nueva era estaba la era de Piscis, porque lo que imperó en el planeta fue precisamente el tema del cristianismo, ¿sí? Y entonces Piscis, el pez, por eso era que el pez lo utilizaban como el símbolo para el cristianismo, ¿sí? Pero la nueva era aparece con una nueva propuesta, ¿no? Ya la era de Piscis terminó, ahora viene la era de Acuario. Ahora pueden haber en el mismo acuario varias clases de peces. Ahora Jesús no es el único que puede salvar a la humanidad. Mahoma también, Siddhartha Gautama, Buda,
Muchas otras propuestas pueden también generar el efecto de salvación, del cual en la era de Piscis se decía que era el único. Esa es la propuesta de la nueva era. Y eso no es cierto. Jesucristo fue el único que pudo decir, y siempre será el único que podrá decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tercera premisa o esencial del verdadero evangelio, y es que el evangelio es una oferta de Dios, o la oferta que Dios hace para todos los hombres, no para algunos. No se siente excluido y no excluye a nadie. Hay algunas teologías mal enfocadas, como por ejemplo la de la predestinación, que le hacen creer a algunos creyentes de que Dios creó a unos para ser salvos y creó a otros para ser condenados. Es un mal enfoque de la predestinación. La predestinación no tiene tanto que ver, escúchame bien esto, no tiene tanto que ver hacia dónde vamos, con destino hacia dónde vamos. La predestinación, por eso se dice predestinación, habla de lo que Dios decidió antes de crearnos a nosotros. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la predestinación? Que en Cristo todos somos salvos. ¿Me entiendes? O sea, todos los seres humanos de todas las épocas tienen la potencialidad de ser salvos en Cristo. Pero al igual como en todos los tiempos, el Señor le da la responsabilidad a que cada uno decida. ¿Lo toma o lo deja? Cada uno va a decidir a dónde va a terminar, con Dios o sin Dios, con base a la predestinación, si la valoró o no la valoró. Cuarta premisa o cuarto esencial: el verdadero evangelio es la demostración perfecta del amor de Dios a su criatura humana. Una de las cosas que siempre Dios le dijo a su pueblo cuando los llevaba en el proceso hacia la tierra prometida es: no se olviden, recuerden de dónde los saqué, recuerden allá cuando eran esclavos en Egipto, recuerden las obras que hice, los portentos que yo desarrollé a favor de ustedes para mostrarles mi gloria, mi poder, mi superioridad sobre todos los demás dioses. Dios es un Dios que desea que nosotros nunca nos olvidemos de las obras que Él ha hecho a nuestro favor. Y la obra más poderosa que Dios ha hecho a nuestro favor está en la cruz. No nos olvidemos de la cruz. La cruz de Cristo nos recuerda cuánto Dios nos ama. Cuando nosotros nos enfocamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y estamos pasando por una prueba, por una dificultad, tenemos un ser querido que está pasando por una situación complicadísima, yo llevo ese sufrimiento temporal y lo pongo delante del sufrimiento de mi amado Cristo y me doy cuenta que yo no estoy sufriendo en realidad nada. Entonces, ¿qué hago? Presento ese sufrimiento como una ofrenda y le digo: Dios, me quiero identificar en tu sufrimiento. Qué bueno poder ser como tú, padecer como tú padeciste. Así que te entrego este dolor, te entrego esta dificultad, te entrego esta enfermedad, te entrego esta angustia, te entrego este problema. Pero cuando nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros, medio empieza algo a afectarnos, medio empieza a aparecer una enfermedad o empieza a aparecer de pronto una crisis y nos desanimamos. Medio empieza a haber persecución y nos desanimamos. Mis hermanos, preparémonos. Hoy más que nunca la iglesia necesitamos volver a colocar la mirada en la cruz de Cristo, porque se nos vienen tiempos de persecución. Se nos vienen tiempos donde se va a cumplir la bienaventuranza número 8. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero esto no es para tenerle miedo, esto es por el contrario, para decir: Señor, qué bueno que ahora sí va a llegar por fin la hora de identificarnos contigo, Señor. Los discípulos del Señor, de las diferentes etapas de la era del cristianismo, buscaban la manera de poder identificarse con los padecimientos de Cristo. Y cuando venían tiempos de dificultad, ellos más se avivaban en el Señor, ellos más se sentían fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento uno halla purificación.
En el sufrimiento uno tiene la oportunidad de examinarse y decir, ¿qué estoy haciendo mal? Y tomar decisiones. Pero cuando todo el tiempo estoy enfocado en ¿qué puede Dios darme? ¿Qué puede Dios suplirme? ¿Qué puede Dios ministrarme? Medio me falta algo y entonces cuestiono a Dios. Me desquito con Dios, con la iglesia, porque estoy viviendo un evangelio humanizado. Y el verdadero evangelio no es humanizado, el verdadero evangelio es poder de Dios. Amén. Poder de Dios para todo aquel que cree. Quinto esencial, el verdadero evangelio muestra cuán bueno es Dios con los pecadores. Entonces mira que no es tampoco un mensaje condenatorio. Se muestra la realidad de condenación que hay en el ser humano, pero no usamos el mensaje para condenar a la gente, porque ese es un error que en algún momento se cometió con la evangelización. Se utilizaba entonces el evangelio, el famoso evangelio de la condenación, para hacer sentir mal a la gente. No es hacerla sentir mal, porque la gente ya sabe por naturaleza, sabe que está en pecado y está en condenación. Es llevarla desde ese estado real de conciencia donde sabe que está mal con Dios y decirle, mira, el hecho de que Dios haya muerto por nosotros es la demostración de cuánto Él nos ama, de que Él es muy bueno. El asunto es que Él ha depositado en nosotros una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a lo que Cristo nos proveyó? ¿Lo vamos a tomar o lo vamos a dejar? Si lo tomas, eso implica un cambio de vida. Un cambio de vida donde no serás tú, sino el Espíritu Santo a través de ti, donde Dios va a obrar. Pero si rechazas la provisión de Dios también, tienes que ser consciente que entonces ya en este momento la ira de Dios está sobre tu vida. Eso lo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida, mas el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Diga conmigo, Dios es bueno y es muy bueno con los pecadores. Y hay una sexta premisa o esencial del verdadero evangelio, y es que revela la justicia de Dios para los hombres. Revela la justicia de Dios para los hombres. Piense por favor en este cuadro del Antiguo Testamento. El tabernáculo está en el centro del campamento, allí en el desierto. Alrededor están, según la ordenanza de Dios, las 12 tribus de Israel. Y todos los días y todo el día, cualquier israelita salía de la tienda y miraba hacia el centro, ¿qué veía? Una nube de humo. Esa nube de humo era precisamente el animalito, la víctima que estaba siendo quemada todo el tiempo en el altar de bronce. Ese humo que lograba mirar le recordaba que era él el que tenía que estar allá quemándose, y no el animalito totalmente inocente. Entonces el israelita, cuando veía ese humo, recordaba dos cosas fundamentales: el amor de Dios y su misericordia, y la justicia de Dios. Porque un Dios amoroso es un Dios también justo. Un Dios que no obra con justicia, pues no puede mostrar tampoco amor, porque el amor es justo. Entonces, eso traigámoslo a nosotros. Necesitamos más a menudo, hermanos, estar viendo allá la cruz. ¿Sí? Miremos la cruz. ¿Sabía que Cristo hacía eso? Todo el tiempo que Jesús anduvo en esta tierra, Él miraba la cruz, pero no se quedaba en la cruz. Se enfocaba en el gozo que venía después de la cruz. Y eso lo facultó para vivir agradando a su Padre. Un ejemplo para nosotros. Todos los días deberíamos estar muy enfocados en lo que Cristo hizo por nosotros. Yo con esto no le estoy diciendo que usted tiene que llevarse la cruz todo el tiempo aquí. Eso no sirve. Es tomar conciencia de la justicia de Dios. Somos ahora justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Si no fuese por lo que Cristo hizo por nosotros, pues nosotros no tendríamos esperanza. Es la justicia de Dios imputada a nosotros la que ahora nos da acceso para entrar a la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Sin esa justicia, no esperemos ir al cielo, porque al cielo no puede entrar cosa inmunda.
al cielo solamente puede entrar algo que nunca ha pecado. Y el único que no ha pecado es Cristo. Ahora, porque el que nunca pecó nos imputó su vida justa, el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve en nosotros al que nunca pecó. Y como ve a Cristo en nosotros, tenemos pleno acceso delante de su presencia. ¿Sí ve el milagro del Evangelio? Es algo poderosísimo, iglesia, que a veces nosotros no dimensionamos y por eso reducimos la verdad del Evangelio a cosas muy temporales, ¿sí? No reduzca el Evangelio a una póliza de seguro de vida. No la reduzca a eso. El Evangelio es muchísimo más que eso. Ahora, termino diciéndoles que el Evangelio cuando impacta transforma, ¿sí o no? El Evangelio cuando impacta transforma. Y si no, pregúntenselo al apóstol Pablo. Cuando cae en el camino hacia Damasco y es impactado por la voz del Señor y una luz poderosa lo dejó ciego, el Señor le permite que continúe y termine su viaje hacia Damasco. Pero ya no podía ir con la misma mentalidad de ir a coger los cristianos y arrancarlos allá de sus casas y llevarlos al Sanedrín para que los mataran y él consentir en su muerte. Ahora llega a ese lugar y el Señor lo lleva a un retiro de 3 días, un retiro espiritual bien poderoso, para él solito. Lo deja 3 días ciego, para que aprendiera a mirar obligatoriamente hacia adentro, para que se analice cuánto necesitaba empezar a cambiar. Y en esos 3 días, él tiene un cambio, una transformación, una renovación total del ser, al punto donde cuando es enviado a Ananías, recupera la vista y enseguida pide ser bautizado. Y comienza un proceso de transformación. O sea, el verdadero evangelio, no el almático, no el sensacionalista, no el que está de moda, en el que todo el mundo, el verdadero evangelio, el que casi no se predica hoy en día, es el evangelio que verdaderamente transforma corazones. Y es el evangelio que puede mostrarnos en estos tiempos que hasta la persona más terriblemente violadora, que ha hecho cosas terribles, que ha matado gente, puede ser transformada. Pero como estamos viviendo un evangelio almático, si se llegara a convertir una de esas personas que llamamos la escoria de la sociedad, la iglesia es la primera que sale a criticar y a juzgar. ¡Ja! Eso es pura apariencia. Y más ahora, mire, tremendo matón y ahora es que va a abrir iglesia. Eso es para hacer negocio. Y se nos olvida lo que dice el verdadero evangelio, que al que se le perdona mucho, mucho ama. Yo sé que el humano nunca va a perdonar al humano. El precio que tiene que pagar una persona que ha hecho cosas terribles en la sociedad y de verdad tiene un encuentro con el Señor y Dios lo cambia, el precio que tendrá que cargar el resto de la vida es no recibir el perdón de la gente. La gente no va a creer en él, pero Dios sí puede transformarlo. Si es el evangelio verdadero, si es un evangelio de los que estamos acostumbrados a ver hoy en día en nuestra sociedad, a eso sí me uno a la causa, pero es pura apariencia, ¿sí? Es más, se va a servir del evangelio para poder hacer negocio. Pero si es verdaderamente el evangelio del Señor, yo estoy convencido que hay un impacto de transformación. El evangelio, cuando impacta, nos convence de nuestra miseria espiritual. Un verdadero cristiano sabe y entiende que si no es por la gracia del Señor, él no merece nada. Si no es por la gracia del Señor, es indigno de todo lo que Dios le da. Nosotros tenemos que empezar a aceptar esta verdad. Somos objeto de la misericordia del Señor. Yo les he enseñado a ustedes que la palabra que se utiliza en hebreo para misericordia es jerén, y es la misma palabra que se utiliza precisamente para infierno. Entonces lo que está queriendo decir es: nosotros merecemos el infierno, pero la misericordia de Dios, ¿qué hace? No darnos lo que sí merecemos. No más con ese pensamiento, si nosotros viviéramos todo el tiempo así, viviríamos en un avivamiento espiritual, seríamos humildes. De hecho, ese es uno de los aspectos que genera el verdadero evangelio en nosotros. La humildad y la mansedumbre se convierten en distintivos de nuestro carácter cristiano. Nos volvemos humildes, es decir, somos más capaces de adaptarnos al mal carácter y a las inmadureces de la gente, y eso no nos afecta, nos adaptamos, ¿sí? Con la humildad
forjamos en nuestro corazón un blindaje impresionante. Pero la mansedumbre también nos capacita ¿para qué? Para que cuando haya que decir sí, nos mantenemos en un sí. Y cuando haya que decir no, pues también nos mantenemos en un no. Porque eso es ser manso, dueño de uno mismo. Las dos cosas son fundamentales y las produce el evangelio verdadero en nosotros. Revisemos cómo está nuestra humildad, revisemos cómo está nuestra mansedumbre. Lo uno va a revelar lo otro. Si hay estas dos cosas importantes en nuestro cristianismo, estamos viviendo el evangelio correcto. Pero también la misericordia conmueve nuestro corazón, desplazando la rencilla y desplazando el rencor. Cuando Cristo nos transforma con su poder maravilloso, nuestro enfoque va a ser la misericordia, no darle a la gente lo que merece. ¿Sí? Pero cuando lo que reina en nosotros es la venganza y la carne, y me llamo cristiano de todos modos, mis oraciones van por ese tinte. Señor, págale conforme a lo que merece. Señor, ¿por qué esta persona se porta así? Trátalo, Señor. Uno mira, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, yo estoy estudiando en estos días a Moisés y a Jeremías. Impresionante. O sea, yo me pongo en los zapatos de ellos y no, Señor, o sea, honestamente, mis oraciones irían completamente en el enfoque de, Señor, ¿será que puedo pedir fuego del cielo? Túrbalos, oh Dios, con tus saetas. Pero encontramos a un Moisés que cuando el pueblo realmente merecía el juicio de Dios, se pone en medio del pueblo y de Dios y dice, no, Señor, espera. ¿Qué van a pensar tus enemigos de tu nombre? Tu reputación ante todo, Dios. Esta gente merece, pero Señor, ¿tú qué? Eso tocó el corazón de Dios. Wow. Humildad. Yo sé que ellos merecen, Señor, ser destruidos, ser raídos, pero si lo vas a hacer, inclúyame ahí con ellos. Eso es lo que produce un verdadero evangelio. ¿Sabe qué está pasando con el cristianismo de este tiempo? Estamos apasionados por las posturas ideológicas. Se le nota hoy en día a un cristiano la pasión con la que habla de cierta postura política. A mí me da vergüenza, honestamente lo digo, cuando escucho a un cristiano, que eso sí, para hablar de política es como si estuviera en su salsa. Pero póngalo a hablar de la palabra, a hablar de Dios. Da vergüenza. Ese es el evangelio almático. Nos han permeado con todo lo que se está dando en el entorno. Nosotros no estamos para tomar partido con uno o con otro. Nosotros estamos es para ser representantes de Cristo en esta tierra. Amén. Para ser representantes de Cristo. Que ganó, que no ganó, que esto, que va a ganar, que no va a ganar. Dios es el que está en control. Dios es el que está en control y la iglesia tiene que colocar la mirada es en Jesús, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién dijo que un hombre iba a cambiar el destino de un país? No lo han hecho en décadas, en centurias. ¿Quién va a decir que ahora viene el cambio? O que el otro era el que iba a poner el otro cambio. No, mis hermanos, esto no se trata de estar apasionados por lo que el mundo se apasiona. Se trata de generar una diferencia. Si realmente vivimos el verdadero evangelio nos transforma. Y si la gente nos ve transformados a nosotros en nuestro carácter, en la manera como nos conducimos en nuestro diario vivir con los nuestros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro entorno, la gente es la que va a empezar a ser sacudida. Oye, ¿qué pasa con este tipo? ¿Qué pasa con esta mujer? Este sí es un raro realmente, porque esta clase de gente ya casi no existe ahora. Esa es la raza que necesitamos empezar a redescubrir en este tiempo. La raza que se ha casado, que se ha mezclado con el verdadero evangelio, con el carácter de Cristo, con el ADN de Dios. Y termino diciéndole, mi hermano, un verdadero cristiano que vive en el evangelio correcto aprende a perdonar, se convierte en pacificador. Su prioridad no es su bienestar, su felicidad, su prioridad es la causa de Cristo. Es la causa de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Nuestro principal fruto
Si es que hemos sido impactados con el verdadero evangelio, debe ser el carácter de Cristo en nosotros. No busques parecerte a nadie más, sino solo a Cristo. No te identifiques con nadie más, sino solo con Cristo. Si es que realmente eres cristiano. Cristiano. Hay un predicador que yo recomiendo. Escucha las prédicas. Lo que pasa es que usted empieza a escucharlo y usted empieza a sentirse incómodo. No, esto no me gusta. No, esto no es llamativo. Esto no me motiva. Esto no me hace sentir así como con ganas de triunfar. 5 minutos por lo menos le pido. Siéntese y escuche los 5 minutos, porque no creo que soporte más. Paul Washer. Y se va a dar cuenta que realmente necesitamos ser transformados, mis hermanos. Yo, con todo el respeto, estoy dando esta palabra, pero le pido con todo mi corazón, mi hermano, que no eche por la borda lo que hoy Dios nos ha hablado, porque estamos hablando de algo supremamente básico. Este es el ABC del Evangelio, pero que hemos estado olvidando. Paul Washer dijo en uno de sus libros, El poder y el mensaje del Evangelio, que uno de los más grandes crímenes cometidos por esta generación de cristianos es la negligencia del Evangelio. Decimos que portamos el Evangelio, pero no lo conocemos en realidad. Estamos hablando de otra clase por allá de Evangelio que nos han enseñado, pero no el bíblico. Y dice que esa negligencia es la que deriva todos los demás males de la iglesia. El mundo perdido no está tan endurecido al Evangelio. Él dice, mire, no es que el mundo esté tan renuente a escuchar el Evangelio del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que está ignorando el Evangelio porque muchos de los que lo proclaman ignoran sus verdades más básicas. Entonces el problema no es del mundo. El mundo está ignorando el Evangelio soluble, el Evangelio auténtico, porque quienes lo predicamos estamos ignorando las verdades solubles, las verdades poderosas del Evangelio. Así que el Evangelio es un mensaje, mis hermanos, que tiene que ser vivido. No solamente tiene que ser hablado, tiene que ser vivido, encarnado en nosotros. Ya no debemos vivir nosotros, ahora Cristo debe vivir en nosotros. Y cuando eso ocurre, entonces Dios se complace y va a hacer soplar de su espíritu sobre nosotros. ¿Sabe para qué? No tanto como se habla hoy en día, para bendecirnos, no, para que seamos bendición a la causa de su reino. Yo no quiero tanto que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me use para bendecir su reino. Amén. Yo no sé usted, porque el lema de hoy del cristianismo almático es: Dios bendíceme, Dios sáname, Dios ayúdame, Dios libérame, ¿sí? Dios, para mí. Pero el evangelio bíblico es: aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿En qué puedo aportar para tu causa? ¿En qué puedo aportar para tu reino? Hay que cambiar el chip. ¿Sí o no, iglesia? Hay que cambiar el chip. ¿Lo cambiamos a las buenas? ¿O el Señor, por pura misericordia, nos ayuda a cambiarlo a las malas? Y creo que nos va a tocar un poquito a las malas. Así que preparémonos, mis hermanos. Por eso yo quiero invitarle para que usted empiece a darle valor a la oración. ¿Sí? Yo sé que usted ora, pero arrecie su oración. Refúgiese en la oración, porque vienen tiempos donde se va a mover un gran turbión. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El Señor es refugio contra el turbión. Y cuando el enemigo venga como río, el Señor levantará bandera a favor de su pueblo. Que seamos ese pueblo entregado y confiado al verdadero evangelio de nuestro Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias, porque a través de tu palabra recibimos direccionamiento, recibimos paz, recibimos también seguridad del camino que debemos seguir. Hoy la Biblia nos ha planteado
el efecto brújula. Hoy la Biblia nos ha mostrado hacia dónde es que tú quieres que vayamos. Ayúdanos, Señor, a no echar por la borda la sencillez de esta palabra, la simplicidad de esta palabra, pero que al mismo tiempo se convierte en lo más profundo que tú tienes para que nosotros consideremos y examinemos. Mi Dios, estamos aquí para pedirte perdón, porque muchas veces le hemos dado valor al evangelio almático, al evangelio emocional, al evangelio sensorial, y hemos desechado el evangelio bíblico, el evangelio esencial, el evangelio que se basa en la expiación de Cristo para nuestra redención. Mi Dios, que no perdamos esa perspectiva, porque el día que la perdamos empezaremos a perdernos de la ruta correcta y terminaremos formando parte de aquellos cristianos, entre comillas, engañados, que cuando vayamos delante de Cristo tú nos vas a decir: ¿y ustedes quiénes son? Y nosotros le diremos: Señor, pero en tu nombre predicamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dirá: pero no los conozco, apártense de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno. Señor, esto no es un juego. No es un juego, porque cualquiera que pregone un evangelio diferente al auténtico, así venga directamente del cielo, si es diferente, es maldito, sea anatema. Vivimos tiempos donde se está camuflando de manera estratégica un evangelio que en realidad no tiene el impacto de transformar. Y estamos viviendo la época donde hay la mayor cantidad de mega iglesias en los países y sobre todo en Latinoamérica. Y pareciera que entre más mega iglesias hay, más nos estamos yendo por un camino erróneo, porque estamos colocando la mirada es en los gobiernos de turno, estamos colocando la mirada y la fe es en las ideologías que se están inventando los hombres supuestamente para reemplazar lo obsoleto, y se nos ha olvidado que lo único que verdaderamente puede transformar el corazón humano, que es lo que necesita ser cambiado en realidad, es el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos para que cada oportunidad que tú nos des, cada oportunidad en la que podamos, Señor, hablar tu palabra, decidamos, Señor, usar tu palabra no para hacer teoterapias, no para dar calmantes a la gente, sino para realmente plantear el evangelio de poder, el evangelio de transformación, el evangelio que realmente lleva a la persona a confrontarse con su estado lamentable y a tomar una decisión. Mi Dios, aquí estamos delante de ti pidiendo sabiduría. Pídale a Dios sabiduría en esta mañana, iglesia. Dígale: dame sabiduría para hablarle a mis parientes, a mis familiares, para hablarle a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, para hablarle a las personas con las que me rodeo a diario, Señor, para hablarle la verdadera esencia del evangelio, porque sobre ello tú me vas a pedir cuentas. Yo quiero ser de aquellos que el día de mañana, Señor, por haber cumplido con la gran comisión, como debe ser, tú me digas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, mi pasión, mi visión es hacer tu voluntad, es glorificarte a ti de todas las maneras posibles para darte toda la gloria a ti, mi Señor. Eso es lo que deseo y anhelo que se vea esto también en tu pueblo, en tu iglesia, en diseños de vida. Que esta palabra, Señor, cobre fuerza, cobre poder y cobre autoridad en cada uno de nuestros corazones. Hoy te alabo, Señor, y te agradezco por esta oportunidad que me has dado, y declaro que tu palabra cumple ese propósito de una manera especial en cada corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.